Muy bien, seguimos entonces adorando el nombre de nuestro Señor. En esta hora le damos gracias por su presencia, le damos gracias a Él por toda su soberanía, le damos gracias porque Él nos permite reunirnos en esta noche para adorarle y ahora lo vamos a hacer a través de su palabra. Así que le quiero invitar a que usted allí donde usted está pueda prepararse para que podamos juntos adorar el nombre de nuestro Dios, para que usted allí desde su casita pueda estar atento a lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Así que le invito para que usted pueda adorar al Señor conmigo y darle toda la gloria y la honra. Gracias a cada persona que está allí conectada. Aprovechamos para saludar a diferentes hermanos que están allí, a Gisela, a Erika, a Jorge, a Juliana, a Rocío, a Julie, a Jenny, a Yurani. Bueno, son varias personas que están allí, a Camila, a Luz Marina Rocha, mi hermana, Dios te bendiga, qué rico encontrarla allí conectada con nosotros. Bien, vamos entonces a esta noche a buscar la presencia de Dios a través de su palabra y como lo prometido es deuda, estamos entonces en este tiempo tocando un tema muy importante que ha sido una bendición para todos. Yo creo que Dios nos ha hablado absolutamente a todos nosotros. Ha hablado en nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural. Así que yo le quiero invitar a que usted se prepare. Un corazón arrepentido es el tema que estamos tratando y que empezamos hace 8 días. Un tema extremadamente hermoso, confrontador, un tema demasiadamente confrontante, diría yo, exhortativo. Yo creo que muchas personas que han estado con nosotros conectadas han podido sentir el efecto de esta palabra en nuestras vidas. Esta noche está con nosotros nuestra hermana Ana Conde, una mujer de Dios que he invitado para que pueda participar con nosotros, pueda interactuar conmigo en esta noche, podamos charlar, podamos juntos ver lo que la palabra de Dios dice. Así que yo le quiero invitar que usted también sea partícipe de lo que vamos a hablar y que usted pueda allí escribirnos sus comentarios. Vamos a estar haciendo algunas preguntas. Entonces, mi hermana Ana, bienvenida en esta noche. Gracias, Paz. Es una bendición Amén. estar aquí con usted, ¿verdad? Compartiendo de todas las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y Él con esta palabra quiere formarnos, formar nuestro corazón. De verdad que es un tema muy interesante porque Dios nos confronta grandemente. Porque pues hay muchos que creemos, ¿no? Pues lo que hacemos ya le sirvo y ya, y hasta ahí está bien. Y creemos que estamos bien con el Señor. Y resulta que no, que Él siempre nos está confrontando, cada día. Nos confronta en muchas áreas. Amén. Y este tema es muy importante porque nos ha estado confrontando en diferentes áreas de nuestra vida y pues recordando el inicio, ¿sí? de esta serie, recordando lo que es la introducción, ¿sí? Nos confrontaba en 3 áreas principalmente, como es en la sensatez, la segunda área es en el llamado y la tercera área es nuestro destino. Pues como el profeta Natán confrontó en aquella oportunidad a David en su pecado, él creía que por ser rey le estaba haciendo todo bien Sí. y resulta que prácticamente un año después de lo que él había hecho es que el profeta lo confronta. Así es. Pasó prácticamente un año cuando ya el profeta lo confronta y a través de esta palabra, o sea, él creía, no, pues yo soy rey, la estoy haciendo bien. Y resulta que ve que tremendo cuando después de la parábola eh, él queda boquiabierto así como que wow, ¿y todo eso soy yo? No puede Claro, ser. yo creo, hermana, Ana, que la reacción recuerdo, y no sé si nuestros amigos que nos están viendo, recuerdo que ese día, cuando estábamos tocando ese tema, habían reacciones como hoy están los emojis, ¿no? Los Sí, emoticones, sí, y sí. habían reacciones Sí. oh, no puede ser, y es tremendo, ¿no? Creo Tremendo. que el que lo descubran a uno, ¿no? Es un tema. Uno cree que hace algo y de pronto, no, pero ya eso pasó. Sí, Y claro. resulta que el Señor siempre está ahí para traernos a memoria todo, absolutamente Sí, todo. total, Todo total. porque pues Él nos quiere, como dice en una parte en el Salmo 51, Él nos quiere limpiar con hisopo, Ujú. ¿sí? Y entonces quiere purificar nuestras vidas. Así es. Y para nosotros estar purificados, estar limpios delante de su presencia, pues
tiene que sacar a la luz todo. Así es. Y lo que nosotros en nuestra propia voluntad no lo hagamos, pues Él lo va a hacer porque va a enviar a otros a que nos confronten. Y va a sacar a la luz lo que tenga que sacar. Así es. Muy bien, mi hermanita, muchas gracias. La hermana nos hacía un resumen rápido de lo que veíamos en la primera parte. Parte 1 de Un corazón arrepentido, la historia de David. Y es en la historia que vamos a estar plantados, es en la historia en la cual vamos a estar estudiando. Y hay un versículo supremamente interesante, especialmente allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 13, que era más o menos donde terminábamos la primera parte, y lo quiero leer para introducir lo que es la segunda parte. Vamos entonces a entrar en materia para nuestra segunda parte en esta noche, en la cual vamos a estar tocando específicamente el Salmo 51. ¿Está bien? Entonces, no sé si lo tienes, si lo puedes leer, porfa, léenos. Sí, ¿Qué dice segundo libro de Samuel 12:13? Dice, entonces dijo David a Natán, ¿por qué pequé contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Entonces, en este texto, como nuestra hermana lo leía, David está reconociendo su pecado. Y es aquí, mi amigo, mi hermano, mi hermanita Ana, donde nace el Salmo 51. El Salmo 51, gracias. El Salmo 51. Es aquí donde inicia, en el arrepentimiento del versículo 13, por decirlo de alguna manera. En ese arrepentimiento genuino, en ese corazón de David allí arrepentido por la confrontación que tuvo, es allí donde nace el Salmo 51. Después, por eso era tan importante haber tocado la primera parte, esos 8 días, Sí, claro. haber tocado todo lo que se había movido allí para que nuestros hermanos y amigos pudiesen conocer a profundidad de fondo qué es lo que estaba sonando. Entonces, ahora quiero que por favor usted vaya conmigo al Salmo 51, que es donde vamos a estar. ¿Está bien? Pero antes, yo les quiero contar algunas cositas, mi hermanita Ana, y los que nos están escuchando. Le voy a decir Ana. ¿Está bien para Ana? Sí, eso no tenemos lío. Bien, aprovechamos, saludamos a diferentes hermanos conectados. Gracias a nuestro hermano Diego, Dios te bendiga, mi hermano. A Jenny también, por ahí vi a Jenny conectados. A varios que están conectados con nosotros, gracias. Bien, Salmo 51. Quiero que antes de leerlo, contarles lo que rodea el Salmo. ¿Está bien? Lo que rodea el Salmo. Y este salmo es uno de los salmos más tremendos que tiene la palabra del Señor. Es uno de los salmos más dicientes. Incluso, a consideración de muchos teólogos, el Salmo 51 es un salmo que contiene la verdad de muchas personas dentro del cristianismo. Y por eso aquel que lo lee, aquel que interactúa con el salmo, puede sentir una identificación. ¿Está bien? Aquel que lee el Salmo puede sentir una identificación. Entonces, te voy a pedir, Ana, que por favor puedas leer todo el Salmo. Lo vamos a leer rápidamente, todo el Salmo, del versículo 1 hasta el versículo 19. Son 19 versículos, vamos a leer rápido. Y luego de que ella lo lea, quiero dar como una introducción de lo que dice allí para que podamos conocer. ¿Está bien? Para que podamos entonces rodear lo que dice la primera parte. No vamos a estar hoy viendo todo el Salmo, pero sí quiero que lo leamos para que usted lo pueda escuchar y pueda tener en cuenta lo que dice el Salmo 51. Entonces, leámoslo por favor, quiero que le ponga mucha atención. Dice Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ese era un salmo de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te guardarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de toda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Muy bien, muchas gracias. Si de pronto, hago una pausa, si de pronto no funciona muy bien lo que es la transmisión, les pedimos disculpas y igual estamos aquí conectados con el Señor y la idea es que usted nos pueda escuchar, pero vamos a orar al Señor que todo salga muy bien. Ok, continúo. Entonces, después de haber leído el Salmo, yo quiero dar una introducción de lo que rodea el Salmo para que lo conozcamos. Primero, lo primero que quiero decir acerca del Salmo 51 es que es un salmo conocido como, o está dentro del grupo de los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales, un sinónimo para que usted lo pueda entender, es un salmo que contiene súplicas, que contiene lamentos. ¿Está bien? Dentro de los salmos existen diferentes salmos. Unos de ellos son de alabanza, otros de acción de gracias, otros de ellos son canciones específicamente, pero también dentro de los salmos se encuentran los salmos penitenciales o elegías, salmos de elegías. Una elegía es un escrito poético de lamentación. ¿Está bien? Entonces, en el Antiguo Testamento era muy conocida esta literatura y especialmente para escribir salmos. Recuerde que los salmos son canciones escritas de los hombres hacia Dios. Es canciones que escriben personas, en este caso el rey David, para hacerle saber a Dios lo que siente, lo que está sintiendo y lo que está pasando. Hacía que lo leyeras todo para que entráramos en contexto a pensar en él. Primero, es un salmo de súplica. No es un salmo que esté como tal siendo una canción de acción de gracias. No lo es. Es un salmo que contiene lamentos, que contiene tristeza, melancolía por la circunstancia de pecado. ¿Está bien? Dentro del salmo hay angustia, hay remordimiento, hay repugnancia por sí mismo. ¿Está bien? Es David dándose en la cabeza. Es David, exacto, es David dándose duro porque se siente sucio. Por lo tanto, el sentimiento de todo el salmo es un salmo de angustia, de dolor. ¿Está bien? Recuerden el título de nuestra enseñanza, un corazón arrepentido, lo que envuelve un corazón arrepentido y lo que sentía David cuando estaba escribiendo este salmo. Otra manera interesante de este salmo es que cada palabra que se encuentra allí es una forma de David de expresar su arrepentimiento. Así es. ¿Sí? Cada palabra que Ana leía y que se encuentra en el Salmo 51 es el Salmo expresando David una parte o cómo él expresa el arrepentimiento. Le quiero preguntar, ¿usted cómo expresa el arrepentimiento? ¿Con palabras, con llanto? ¿Cómo se siente cuando se siente arrepentido? David lo coloca en expreso de la poesía, de un escrito que hasta el día de hoy nosotros conocemos su pecado porque lo dejó por escrito. ¿Sí? Porque Dios en su infinita voluntad quiso, pero también Dios permitió que David escribiera para que hoy conociéramos cómo fue su arrepentimiento. Y su arrepentimiento fue escrito de esta manera. Algo también interesante que quiero aquí detenerme, y es que, como usted sabe, los salmos, y especialmente de David, se convertían en canciones. Así es. Se convertían en canciones. Este salmo se convirtió en una canción que debían cantar en Israel. Es decir, por lo tanto, todo el mundo, todos debían cantarla. Todos debían cantarla y todos conocieron el pecado de quién? Del rey. Todos conocieron el pecado del rey. ¿Y sabe por qué? Porque ¿por qué David convierte siendo el rey? Él podía dar los edictos. ¿Por qué David permitió que esta canción, que este salmo que él escribió, se volviese canción, himno en Israel? ¿Sabes por qué? Porque él quería que la gente aprendiera de su error y escuchara. Y cuando cantaran,
entendieran los lamentos de un rey para que ellos no hicieran lo mismo. Y pudieran arrepentirse si habían cometido pecado. Claro, acércate un poco el micrófono, eso para que, eso, muy bien, para que yo no pueda escuchar, ¿ok? Es difícil acostumbrarse a todo esto, pero bendito sea Dios. Entonces aquí nos escriben, Joana, muchas gracias, Joana, Camila, gracias por escribirnos, Angélica, por escribirnos, de verdad que es muy importante para nosotros los comentarios de las personas. Le contaba que se volvió una canción especialmente para hacer entender al pueblo que no debían caer en el mismo error de su rey. Y también se convirtió en canción por una palabra que Dios dio en el segundo libro de Samuel cuando David falla, y es: como tú hiciste esto en lo oculto, yo voy a hacer de todo esto algo público. Y así todo el mundo conoció la historia del rey David y su circunstancia por esta situación. Entonces quería por eso primero dar algunas características que rodean el Salmo. El Salmo también es una oración pidiendo perdón. Suplicando perdón. Es suplicando santificación. Es suplicando, diciéndole a Dios: Señor, perdóname. Y se convierte en una canción, y por eso queda por escrito allí en el Salmo 51. Y quiero decir algo bien interesante. El Salmo 51 se considera uno de los escritos más claros del Antiguo Testamento acerca del pecador verdaderamente arrepentido. Arrepentido verdaderamente. Y esto es tremendo. En el Antiguo Testamento hay diversas oraciones que levantaron grandes hombres de Dios, diversos salmos. Pero quiero que usted entienda la importancia de este salmo. Tanto así que es considerado un salmo que contiene realmente el verdadero arrepentimiento de alguien. Es considerado dentro de la teología como el verdadero arrepentimiento de un pecador se encuentra en el Salmo 51. Y por eso es importante que se convierta hoy en objeto de estudio para nosotros, para que podamos indagar en él, para que podamos ahondar en él, para que podamos obviamente colocar en práctica todo lo que este salmo contiene, para que podamos entender que lo que Dios está buscando en usted y en mí es un corazón arrepentido. Y quiero aprovechar para decir lo siguiente: el arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no es una sensación que yo siento aquí adentro únicamente. El arrepentimiento debe ser un estado. Un estado, eso es cierto. Y cuando hablamos de estado, me estoy refiriendo que durante toda tu vida lo que debe demarcar tu ser y demarcar tu fe es que tú un día te arrepentiste. Así es como si tú tuvieses que caminar toda la vida, desde que conociste al Señor Jesucristo, con un letrero en la frente que diga: este un día se arrepintió. Y cuando una persona realmente entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, se le nota el arrepentimiento, escúcheme mi hermanita Ana, por las obras, y se le reconoce su arrepentimiento por las acciones, es decir, por su conducta. De ahí en adelante la persona va a actuar de una forma más misericordiosa. ¿Por qué? Porque vive en el estado del arrepentimiento. La persona va a acatar más lo que Dios le diga. ¿Por qué? Porque vive en el estado del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es un estado que Dios está buscando en cada persona del mundo entero. Amén. Incluso la Biblia nos habla implícitamente de que para poder conocer la salvación, el cielo, la vida eterna, la persona necesita arrepentirse. Arrepentirse, obviamente. Y el arrepentimiento se convierte en un estado, no en un sentimiento. Y entonces, para ir terminando con lo que rodea el Salmo, para entrar entonces ahora sí en el Salmo, porque yo creo que por tiempo hoy solo vamos a poder tocar un punto. ¿Está bien? Uno solo, pero vamos a mirar hasta sí, es una serie, así que vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Y para terminar, es importante que entender lo siguiente: estos salmos contienen unas características también muy especiales, las cuales son las siguientes. Toda persona que se arrepentía en el Antiguo Testamento, o los salmos penitenciales o elogías, como le explicaba ahorita al principio, contienen 6 elementos. Y esos 6 elementos son los siguientes: invocan, lamentan, confiesan, piden liberación, piden seguridad y terminan alabando. Qué bendición. Todo salmo de súplica y de arrepentimiento contiene esto: una invocación, contiene un lamento, luego contiene una confianza en ese Dios al que le están hablando, contiene una liberación,
contiene una seguridad y por último terminan alabando. No sé si ustedes lo Cierra notaron. con broche de oro. Sí, cierra con broche de oro. No sé si lo notaron en lo que leía Ana. El salmo termina en los versículos 18 y 19 alabando, Alabando. dándole gracias. Y es lo que particularmente sucedía en estos salmos. A continuación, entonces, vamos a entrar en materia. Dirán, ¿no han leído la Biblia? Tranquilo, tranquilo que ya la vamos a leer. Salmo 51, versículo 1 y 2. Quiero que leamos y quiero que allí empecemos entonces, porque en esta noche lo que queremos hacer, después de esta introducción, es encontrar las características, ¿sí?, de lo que contendría un corazón arrepentido. Lo que contendría un corazón arrepentido. Y es lo que vamos a tratar de discernir en el Señor, de lo que se nos cuenta en el Salmo, para que usted tenga en cuenta y pueda poner en práctica. Entonces, a continuación vamos a denotar las características que contiene un corazón arrepentido. Porfa, léenos el versículo 1 y 2 del Salmo 51. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Qué tremendo como comienza David introduciendo. Clamando misericordia. Yo me imagino, usted se imagina, mi hermana, el momento en que David escribe, cómo está, dónde se encontrará, ¿no? Posiblemente en una habitación del castillo o posiblemente por allá, lejos en el monte, con lágrimas así, moqueando, diríamos por acá en Bogotá. Moqueando, estaría re mal este hombre. Y entonces la primer palabra que sale de su mano para escribir y de su corazón es: ten piedad de mí. Es la primera palabra que sale de él. Es la primera palabra. Y aquí en estos versículos que tú leías, en el versículo 1 y 2, se encuentra la primera característica de un corazón arrepentido, y es que acude a Dios. Un corazón arrepentido, como primera característica, ¿acude a quién? A Dios. A Dios. Esa es la primera característica. Y David, después de semejante confrontación con el profeta Natán, va entonces a acudir a Dios, porque él sabe que no tiene otro lugar a donde acudir. Una persona, y aquellas personas que aman al Señor, me van a entender que son todas las que, yo sé que son todas las que nos están viendo y nos van a escuchar. Yo sé que cuando, como decíamos hace 8 días, introducíamos preguntando, ¿qué es lo que siente usted cuando le falla a Dios? Mucho dolor. ¿Qué siente? Entonces muchos escribían dolor, angustia, tristeza, ganas de llorar, etcétera, decíamos. Y sabe, en ese momento de angustia y de tristeza, la persona sabe que el único que puede ayudarle para ese dolor es Dios. No existe nadie más. Y por eso la primera característica de un corazón arrepentido es que acude a Dios. Y todo lo que comienza a decir David de aquí en adelante, obviamente, es referido al Señor, es referido a su Dios, y David sabe que al que tiene que acudir es a Él. En los 2 versículos que nuestra hermana leía hay 2 peticiones. La primera es una petición de piedad o de misericordia, y la segunda es de que lo limpie o de que lo lave. También usa otro sinónimo que es borrar. Y vamos a estar entonces viendo lo siguiente. Yo creo que tú notes lo siguiente, Ana, por favor, en el versículo. Ten piedad de mí, oh Dios. Y a continuación le da la razón por la cual le pide a Dios que tenga piedad. Por su misericordia. Dice, conforme a tu misericordia. ¿Conforme a qué es lo que David pide que Dios le tenga compasión? Conforme a su misericordia. En otras palabras, David está apelando al lado misericordioso de quién. Está apelando al lado misericordioso de quién? Del Padre. Amén. Porque le voy a decir una cosa, mi hermana Ana, y amigos que nos están escuchando. Cuando un corazón se arrepiente, se debe entender con el lado misericordioso de Dios. Amén. Porque tristemente, cuando tú pecaste, ese pecado se entendió con el lado de enojo de Dios. Así es. ¿Cómo se relaciona una persona con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tú apelas más al enojo de Dios o a su misericordia? Wow, a la misericordia. Amén. Pero yo le quiero decir una cosa. El corazón arrepentido es el que tiene charlas profundas con la misericordia de ¿quién?
del de Señor. Dios. Entonces, es como, se lo quiero explicar de la siguiente manera. ¿Recuerda usted esta frase cuando usted era niño y usted hacía cosas que le sacaban la piedra a sus papás? Los papás decían, no me busque. ¿Se acuerda? Que Porque decía, me va a encontrar sí, ¿por qué? Estaba buscando el lado ¿qué? el lado bravo. El lado bravo, el lado de enojo, el lado Así es. fuerte, ¿cierto? Así es. Sabe, David es muy inteligente. Y David, porque está arrepentido y después lo que ha hecho, sabe que tiene que buscar y apelar A la al lado misericordia de papá. misericordioso de papá. Y por eso, la razón por la cual él está orando y está pidiéndole a Dios que tenga piedad es porque Dios es misericordioso. Y yo le quiero invitar, aquí se encuentra la primera característica, acude a Dios. Y cuando tú acudas a Dios, escúcheme, un corazón arrepentido tiene más charlas con la característica de ese Dios misericordioso, con ese atributo. Estamos hablando del mismo Dios, ¿no? De Dios y su atributo de misericordia. Qué bendición, ¿no? Entonces, claro, le quiero preguntar a los que están escuchándome y a la hermana Ana también. Pero les quiero preguntar lo siguiente, y es, ¿usted suele tener conversaciones con el lado misericordioso de Dios o con el lado de enojo de Dios? ¿Usted le saca la piedra más a Dios o Dios tiene más misericordia de usted de lo que usted se imagina? Es tremendo. Claro. Porque pues nosotros siempre buscamos, queremos en nuestro diario vivir, queremos hallar ese lado misericordioso Claro. del Señor, pero no quiere decir pues que a veces no No metamos haya, la pata claro. y entonces pues ahí llega el Señor y como que Exacto. Hay una justicia, una corrección. hay una Y corrección sabe, de papá. si tú quieres vivir apelando y conversando con ese lado misericordioso de Dios, escúcheme, lo que usted necesita es un corazón arrepentido. Arrepentido. Porque ya la Biblia nos demuestra que David no necesitaba haber pecado para haber hablado y apelado a ese lado o a ese atributo del Dios viviente. No necesitaba eso, No, no porque necesitaba. él un día estaba en el campo y Dios lo ungió. ¿Quién estaba actuando en él? Un Dios hermoso, amoroso con él. ¿Por qué razón? Porque ese Señor lo amaba, lo quería, solo que un día por su pecado, David apeló al lado de enojo de Claro, Dios. olvidó en ese momento que había sido ungido, Claro, que era el rey. claro, así es. Y mire, yo le quiero decir, como lo dije a algunas personas en estos días hablando del tema. Mire, al diablo no le tenga miedo. Usted no le tiene que tener ni miedo a la enfermedad, al diablo. No le tenga miedo a eso. La Biblia nos lo enseña. Incluso se repite más en la Biblia la palabra no temas que te amo. Se Así repite es. más de parte de Dios. Dios con un mensaje diciente para nosotros, ¿no? Al que se repita más la palabra no temas. Pero ¿a qué voy con esto? Yo quiero caer en las cuerdas de amor, como cantábamos ahorita. Yo sé que usted también quiere caer en las cuerdas de amor de nuestro Amén. Dios. Que Dios mismo me libre de su enojo. Sí. Que Dios mismo me libre de caer en su enojo. Yo todo el tiempo Porque le digo, sí, Señor, hay cosas que yo en mis fuerzas no puedo, pero tú sí las puedes. amén. Así que Así te es. suplico, Señor, que seas tú acompañándome en todo momento, que Amén. sé que esa es tu promesa. Amén, amén, así es. Y yo le quiero invitar a usted que usted con su conducta y con su vida nunca vaya a hacer que Dios se enoje. Que nuestras debilidades no Sí, nos ¿por hagan qué razón? Porque es que apelar al enojo conocer de el lado Dios, del enojo del claro, Señor. mire, apelar al enojo de Dios es terrible. Trae consecuencias fuertes. Claro, y encontramos en la palabra de Dios, encontramos a un pueblo que desobedeció. Si usted lee Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, usted va a encontrar que se coloca un semejante ejemplo de desobediencia que él fue el pueblo. Y Dios dice así, me dan miedo esos versículos. ¿Sabe qué dice el versículo 11? Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! Eso es una locura, Wow, porque eso no tremendo. son palabras del diablo. Eso no son palabras de humanos, eso son palabras de Dios. Y David sabe que Dios está enojado con él en el Salmo 51. Por eso Por lo suplica su tanto, cuando misericordia. pide piedad, dice, conforme a tu misericordia, vengo a apelar, Señor, a tu lado misericordioso, Amén. porque sé que estás enojado. Eso recuerda así como cuando los niños hacen una travesura. Sí. Y después, mamita, papito, Sí. por favorcito. Sí, sí, sí. Oh, te cual. amo, ¿cierto? Para que sea más blando, Sí, ¿sabe? sí, Y sí. acá hay un excelente ejemplo de eso, Sí, sí. de apelar al lado misericordioso.
Y David sabe que tiene que apelar al lado misericordioso de su Señor. Sin embargo, eso no quiere decir que no va a tener consecuencias por haber cometido el pecado. Total. Porque pues el Señor igual nos promete que aun cuando hayamos pecado y venga la disciplina, Claro. nos va a acompañar en Así el es. proceso. Así es, así es. Y por eso es importante, mi hermano que me está escuchando, que nos está escuchando, que usted a menudo apele al lado misericordioso de Dios. Y usted no debe apelar al lado misericordioso de Dios solo cuando la embarró, En todo sino momento, en todo momento. en todas las áreas de En nuestra todo vida. momento actúe bajo la misericordia de Dios. La Biblia nos demuestra, yo lo puedo decir abiertamente, la Biblia nos demuestra que Jesucristo como hombre nunca hizo que su Padre se enojara, sino más bien con todo lo que hizo, que fue duro, que lo que vivió el Señor, aún así todo lo que hizo Jesús siempre Agradó al Padre. alabó al Padre y vemos al Padre retribuyéndole en misericordia. Amén. Vemos al Padre retribuyéndole en piedad, porque aunque sufrió la cruz, Dios lo glorificó y lo levanta, lo premia. Amén. Amén. Así que, hermano, usted y yo fuimos llamados por el Señor para siempre vivir y apelar a su lado Su misericordia. misericordioso. Continúa el Salmo. ¿Cómo te ha parecido hasta aquí? Tremendo, ¿no? Maravilloso. Es una locura, es algo tremendo esta palabra. Y yo quiero invitarle a que usted piense y sienta esto que yo le estoy diciendo en esta noche, para que usted pueda con nosotros acudir a Dios. Y yo quiero aprovechar para decir a aquella persona que posiblemente se siente mal con Dios. No sé, de las personas que están conectadas, ¿quiénes posiblemente han sentido que están mal, que saben que están mal con Dios, que hay cosas, pecados que todavía no se han dejado, circunstancias? Necesitas apelar a la misericordia. Y el texto no lo dice. Sí, y es importante porque pues dice que el pecado nos aleja de Dios, y si no nos ponemos a cuentas con Él, si no nos arrepentimos verdaderamente y no sacamos eso que llevamos, esa carga, lamentándolo mucho, no vamos a estar ahí con el Padre. Así A es. veces decimos, pero Señor, le pedimos y no nos responde, pero es que no vemos que hay algo que tenemos ahí oculto que no hemos sacado, que no le hemos confesado al Padre y no nos hemos arrepentido, y entonces pues ese es parte de lo que nos aleja del Señor. Claro, así es totalmente cierto. David pide misericordia al Señor en medio de circunstancias. ¿Sabe por qué? Por el peso del pecado. Y ese peso de pecado Es una carga fuerte. es una carga fuerte, y que en medio de todo, como lo dije hace 8 días, en medio de todo el peso del pecado es un buen síntoma. Sí, claro. Es un buen síntoma porque eso está indicando que la persona realmente se siente mal, y cuando se siente mal está indicando que ama. Ama al Señor. Que ama. Y yo quiero aprovechar para decir, jamás hagamos esto. Jamás relacionemos el amar con Dios con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque David es el mayor ejemplo en la Biblia, y hay muchos más, incluso en nuestras vidas. A veces el pecar o el fallar no está indicando que no amemos a Dios. Y esto es muy delicado decirlo. Sí. Es muy delicado porque no quiero que lleguemos a la malinterpretación. Y todos los extremos son malos, pero le quiero decir lo siguiente. Cuando una persona peca o falla, no está indicando que no ama. No, por el contrario. Por el contrario. Es decir, cuando peca, ¿cuándo sabemos si ama o no? En su reacción. En la reacción. Si nos sentimos mal, En su reacción, claro. Si en nos sentimos en las mal, medidas, claro. después de haber pecado, entonces entendemos que amamos al papá y que debemos verdaderamente arrepentirnos, Claro. para poder que el Señor pueda. Claro. Por eso es que... Para que podamos hallar esa misericordia Así es. que Él tiene para con Claro, nosotros. hay frutos del amor hacia Dios. Hay frutos, ¿no? Que se nos notan alrededor. Decimos, sí, esta persona se le nota que ama al Señor. Pero realmente el que verdaderamente conoces y lo amas es el mismo Dios. Así es. Es el mismo Señor. Y sin embargo, yo quiero aprovechar para decir a las personas, porque hay personas que tristemente quieren cuadricular a Dios y decir, como este fallo es que no ama a Dios. No haga ese análisis. No, porque es que el único que puede juzgar es Él. Claro, así Nosotros es. Empezando no podemos por ahí, juzgar. empezando por ahí. Y segundo, porque hoy la palabra nos está indicando a un hombre arrepentido porque amaba a Dios. Gloria al Señor. Amén. Así Porque es. amaba a Dios. Y yo le quiero invitar a que usted no se encasille y no sea cuadriculado. No seas cuadriculado. No seas cuadriculado en esto. Pero ¿en qué sí tenemos que ser cuadriculados? En los principios de Dios. Y no ¿Cuál? justifiquemos el pecado. Claro.
No llamemos, como decía usted la semana pasada, no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Claro. Porque estamos en estos tiempos tan Tan difíciles, duros. donde están dispersando tanto Total. eso, Sí. de que quieren solapar el pecado llamándolo diferente. Sí, y total. es muy No, delicado, claro, muy delicado. Claro, y es importante para mí hoy entender que en un corazón arrepentido hay una reacción de acudir a Dios. Amén. Cuando una persona ha fallado, acude a Dios. Cuando una persona, y hay personas que fallan y a veces Dios les coloca en su corazón buscar a su pastor, buscar a su líder, buscar a esa persona que les ha guiado espiritualmente y confesar y decir, mire, pastor, realmente me siento mal porque la embarré. Y esa persona vale la pena. Esa Gloria a persona Dios. vale la pena y gloria a Dios por esas personas. Y en esta noche, por eso el tema que estamos viendo es un corazón arrepentido, porque Dios está buscando eso en esto. Sí, en todo el Corazones Salmo 51 y especialmente en lo que leímos, no hay excusas, no hay disculpas, no hay justificaciones, ninguna queja contra la ley de Dios. Solo hay arrepentimiento. Gloria a Dios. Porque en un corazón arrepentido usted no se excusa con Dios. Señor, es que yo lo hice porque tal cosa. Y no seamos automoralistas. Los cristianos a veces nos fascina ser automoralistas. La embarramos en cualquier cosa. No. Hay personas que dicen, y aprovecho para decirlo, para a veces jalar las orejas si es necesario. Si usted siente que Dios le va a jalar las orejas, que ojalá lo sienta, pero no justifiques tu pecado, como lo decía mi hermana Ana, dice, a veces siendo automoralistas. A veces hay muchas personas que sufren las consecuencias de sus pecados y dicen lo siguiente: es que Dios lo quiso así. ¿Cómo No, va a Señor. querer Dios? Perdóneme que me coja la cara. ¿Cómo usted va a creer que Dios quiere que usted sufra consecuencias? Para Hay nada. personas que dicen, hay una verdad que a veces la gente la vuelve ley. Y no debe volverse ley. Es una verdad, pero esa no es la voluntad de Dios. Y es la siguiente: aprender a los golpes. Para nada. ¿Cuántos hemos aprendido a los golpes? Todos. Yo creo que todos. Pero esa no es la voluntad de Pero Dios, no que es usted la aprenda de voluntad. los golpes. Porque se supone que hemos aprendido los golpes porque hemos sido desobedientes. Claro, Y exacto. nos hemos desviado del camino que Él nos Total. trazó. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Gloria a Dios, porque Dios tiene un gran atributo que es de lo malo sacar Saca algo lo bueno. bueno. Pero Dios no se la quiere pasar toda la vida haciendo eso con usted. Para nada. ¿Está bien? Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay personas que viven sufrimiento tras sufrimiento, pero por las consecuencias de sus decisiones, y entonces dicen, para darse como una automoral, es que Dios lo quiso así. Perdóneme, pero Dios no quiso eso. Claro, porque se supone que ya Él tiene algo trazado para nosotros. Total. Y escrito para nosotros. Claro. Era como usted tocaba el tema la semana pasada. Entonces, terminamos nosotros prescribiendo nuestro Usted, destino. total, así es. Prescribiéndolo. O sea, Sí. modificamos todo y atrasamos. Atrasamos los propósitos. Mire, Exactamente. un ejemplo claro para continuar. El pueblo de Israel. Dios tenía trazado en 15 días llegar a la tierra prometida. Así es. Y por la desobediencia, 40 años. ¿Será que estos locos, por allá cumpliendo los 35 años de estar diciendo, es que Dios lo quiso así? No creo que eso sea la voluntad de Dios. No creo que eso sea la voluntad de Dios. Y Dios tiene para usted una voluntad perfecta. Por eso usted necesita vivir con un corazón arrepentido. En este texto, en lo que hemos leído, David acude al Señor pidiendo su misericordia y apela al lado misericordioso, porque con ese es el que hay que tener conversación, con el lado misericordioso. Continúa el pasaje diciendo algo interesante. Dice, segunda parte del versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, démosle la vuelta al versículo. Borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Ok, borrar. ¿Qué es borrar? Pues olvida ya lo que hice. Ok, cuando usted ha escrito, ha hecho un tachón en el cuaderno, borrar. ¿Qué es borrar? Corregir. Corregir. ¿Qué más es borrar? Eliminar. Que desaparezca. ¿Y por qué David dice, borra mis rebeliones? Bórralas. Que no estén ya. ¿Sabe por qué? Y le quiero decir, ¿es posible borrar algo que tú hayas hecho en el pasado? ¿Es posible borrarlo? No. No es posible borrarlo.
no se puede borrar, pero se supone que ahí ya el Señor interviene Para para perdonarnos Claro. aquello que hicimos. Ok. Pero obviamente ¿Por qué olvidarlo razón? no. Claro, ¿por qué razón David dice borra? Y en todas las versiones dice borra. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque se avergüenza. Ok, eso es una de las razones. Claro, claro. Hay dos posiciones. La primera, resulta que David, para la cultura judía, ellos creían lo siguiente en la relación con Dios. Ellos creían lo siguiente, que Dios en el cielo tiene dos libros. Uno donde Dios anota lo malo que has hecho Y el otro donde y el otro donde anota lo bueno. Y en la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento hay varios textos, en Éxodo especialmente, donde Dios mismo dice, aquellos que pecaron los borré de mi libro. También dice, aquellos que hicieron el bien, he borrado sus pecados. Como si en el cielo, escúcheme, hubiesen dos libros. Uno donde Dios anota lo malo y otro donde anota ¿qué? Lo bueno. Lo bueno. Y cuando David está diciendo, borra mis rebeliones, le está diciendo, Señor, échale corrector. Señor, borra ya en tu libro de mi vida lo malo que yo he hecho. Es decir, este borrar no está diciendo que la gente ya no se acuerde, no. O que la gente elimine, por lo que tú dijiste. Es, incluso uno como persona no olvida lo que hizo, ¿sí? Pero cuando David está diciendo borra, le está pidiendo ¿es a quién? A él, al Padre. Y es a ese sí le podemos pedir que borre nuestros pecados. Sí, porque él dice que cuando él nos perdona ya no se acuerda Ya no más. se acuerda. Es decir, que en el libro él los que ¡los borra! ¡Wow! Y esto es tremendo. Los borre. Y es lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esa noche. Y para que borre sus pecados, David vuelve a apelar ¿a qué? Dice, conforme a la multitud de tus piedades. Otra vez, conforme a la inmensidad de tu amor. Y sabe, acá hay algo muy bueno que usted y yo tenemos que saber. Y es que Dios es más grande y más rico en misericordia y en amor que en enojo. Ah, sí, muchísimo. Mucho más. Muchísimo, porque si no, imagínese a diario que cada Total. vez que uno mete, Escúcheme, imagínese. y, David, Wow. y este texto, ¿sabe qué está indicando, mi hermana Ana? Está indicando que cuando David dijo a la multitud de tus piedades es porque David conoce a Dios. Así es. Y como lo conoce, sabe que Dios es muy rico En en misericordia. misericordia. Más rico es Dios en En misericordia, en amor, que en enojo. Que en desquitarse, que en castigar. Es más rico. Y lo podemos comprobar. Sí, claro. ¿Por qué? Por su Hijo Jesucristo. Que cuando Dios vio que el mundo estaba patas arriba, envuelto, sumergido en el pecado, ¿pensó en desquitarse o en salvarlo? En salvarnos. ¿Qué le pesó más a Dios? El amor. El amor. Porque Dios es más rico en amor y en misericordia. Por eso, escúcheme, un corazón arrepentido apela y toca las fibras de Dios, de ese Dios misericordioso. Por lo tanto, este es un gran atributo que Él tiene, en el cual usted y yo podemos encontrar beneficio. Y David está hablando, y yo creo que lo puedo decir por la palabra. Yo creo que ese día cuando se compuso este maravilloso salmo, ese día cuando David escribía, mientras David escribía y chillaba y gritaba y y pataleaba por el dolor tan terrible y Así angustiante que estaba sintiendo. Y cuando dice borra, sabe David que esto no es con la gente, que esto no es porque él es el rey por la posición que tiene, sabe que es con su Padre, Dios. con su Dios. Y yo le quiero invitar a usted, mi hermano, porque tiene que tener un corazón arrepentido, no por el que dirán, no por el que dirán. No se arrepienta, ay, es que yo tengo que estar bien porque no que yo soy testimonio, perdóneme, No. eso es importante también, pero debe pesar más lo que tu papá Dios diga de ti. Que papá piense de nosotros. Lo que tu papá, Señor, piense de ti. Y en este caso, el borra mis rebeliones es, no me importa que la gente lo recuerde. Si quiere, Señor, yo lo convierto en un canto para que la gente no olvide lo que yo hice y reflexionen, porque eso fue lo que pasó. No me importa, Señor, que la gente me descubra ya. No me importas tú, me importa que tú lo borres. Me importa que se borre dentro de nuestra relación.
Me importa que tú ya no quieras. Que lo borre para que ya no afecte Para más que ya no afecte esa esta relación de amén. padre e hijo. Total, qué rica esa postura. Para que ya no afecte. Escúcheme, usted tiene que arrepentirse no por el que dirán, no por la gente. Arrepiéntase por su relación con Dios. Así Y es. David lo impulsaba y lo animaba a eso. Y termina el versículo 2 diciendo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi ¿qué? De mi pecado. Y hay aquí una palabra clave en este versículo. Y la palabra clave en este versículo es: lávame más y más. Ese más y más, ¿qué significa? Infinitamente, Infinitamente, constantemente. rápido, ya, mucho. Necesito ¿qué? Lavarme porque me siento como Sucio. Y escúcheme, le quiero preguntar, ¿a usted lo incomoda el pecado o usted ya se acostumbró al pecado? Es tremendo. Porque es que ese más y más es una incomodidad interior. Claro. Hermana Ana, ¿a usted alguna vez se le ha metido una piedrita entre el zapato? Y es muy molesta. No, o sea, es desesperante. Es desesperante. Tienes que sacarla. Tiene uno que parar y quitarse el zapato y sacudirlo y sacar la piedra, ¿sabe? Más y más es: límpiame, ya estoy harto de sentirme así. Estoy cansado de sentirme pecador, estoy cansado de sentirme así, por lo tanto apelo a tu misericordia, Señor. Y sabe, este es el segundo ruego o la segunda petición de alguien que acude a Dios, y es que le quite el pecado. Pero no le quite el pecado, nuevamente digo, por el que dirán. No. Porque todo el salmo no es un rey pidiéndole perdón a Dios. Es un joven, es un muchacho, es un ser humano común y corriente. Así es. Pidiéndole perdón a Dios. No es un rey el que está pidiendo perdón. Es un ser humano. Él está hablando Amén. ahí arrepentido en su relación, En su él relación. con papá. Amén. Y quiere limpiar, quiere borrar, Total. quiere olvidar para recuperar esa confianza Amén. y esa intimidad con él. Amén. Es eso, recuperar esa intimidad con Dios. Y yo le quiero invitar a usted que usted viva eso con el Señor, que usted viva eso con Dios. Un corazón arrepentido es algo que Dios está buscando en nosotros, y la primera característica de un corazón arrepentido es que acude a Dios. Pide misericordia y pide que le quite los pecados, que lo purifique. Sí, y termina el texto diciendo lo siguiente, algo muy interesante: lávame más y más de mi maldad. Quítame la maldad que tengo. La maldad. Y termina: y limpia mi pecado. Ahí hay dos palabras tremendas: maldad y pecado. Cuando David habla de maldad, está yendo a la raíz. Así es. Es decir, porque el pecado viene de la maldad. Claro, exacto. ¿Cuál era la maldad que había en David? Ser débil a la tentación sexual. Exactamente. Esa es la maldad que hay en él. ¿Y cuál es el pecado que había en él? El adulterio que cometió Y el homicidio. y el homicidio que cometió. ¿Qué está pidiendo que le laven? Todo. Su pecado. Todo. Su pecado y su maldad. En otras palabras, cuando dice lávame de mi maldad, más y más de mi maldad, es: Señor, tú sabes que soy débil, que me gustan hacer cosas que no te agradan. Y eso fue lo que me hizo me llevó a pecar. ¿Qué cosas a usted le gustan Fracturó la hacer? relación. Claro. Con el ¿Qué Padre. cosas le gustan a usted hacer que le afectan su relación con Dios? ¿Qué cosas a usted le gustan que a Dios no le gustan? Y esa es donde yo le quiero invitar a que usted piense en esas debilidades que el apóstol Pablo por allá también hizo una oración un día, las debilidades de las cuales nos habla la palabra, cosas que nos gustan, pero que están mal delante de Dios, con las que usted lucha diariamente. Y sabe, cuando David dice lávame más y más de mi maldad, está rabioso consigo mismo, pidiéndole: Señor, límpiame eso que me hizo pecar. ¿Qué era eso? Esa debilidad sexual. Esa debilidad sexual. Que es lo que el enemigo siempre quiere que nosotros caigamos. Claro. Conoce nuestro lado débil. Claro. Y ahí es cuando quiere incitarnos a fallar. Y entonces cuando nosotros como personas débiles debemos pedirle al Señor la fortaleza. Así es. La fortaleza que solamente la da Él. Y para poder no fallarle. Amén, así es. Y en este texto, David acude a la misericordia de Dios pidiéndole que lo libre de su maldad.
Así es. Eso que en lo que él es débil, Señor, le está diciendo, quítamelo. Ayúdame, quítamelo. Sabemos que Dios nunca se lo quitó, porque las debilidades no se quitan, se menguan, Exactamente. se aplacan. ¿Está bien? Conozco personas, muchas personas con grandes debilidades, con grandes cosas y que a veces, muchas veces me han dicho, pastor, hermano, amigo, no sé, ¿por qué Dios me dio esta debilidad? Dicen muchos y es una palabra, es una pregunta que solo Dios tiene la respuesta. ¿Está bien? Yo creo que David no lo escribe, pero de alguna forma yo creo que como muchos de nosotros renegó de sí mismo y dijo un día, ¿por qué mi debilidad tuvo que ser esta? ¿Por qué? ¿Por qué razón tuvo que ser esta? Mire, la embarré. ¿Y sabe por qué la embarró David? Por estar desocupado. Porque la mente desocupada es el taller del diablo. Porque David estaba en guerra y en vez de haber estado en la guerra estaba en un balcón. Y Haciendo nada. Haciendo nada y por eso aprovechó De el diablo ocio. y tome. Escúcheme, y yo le quiero invitar a usted que se ocupe en las cosas del Señor. No le dé pie al enemigo. Y para ir terminando en esta noche, quiero recordarle, Dios está buscando de usted y de mí que tengamos un corazón arrepentido. Y un corazón arrepentido, la primera característica que tiene es que acude ¿a quién? A Dios. Acuda a Dios. Apele a qué lado de Dios, al lado misericordioso, porque para buena noticia nuestra es más grande la misericordia y el amor que el enojo. No viva usted una relación de enojo con Dios, viva una relación de misericordia. No viva de disciplina en disciplina. Ay, sí, no viva de disciplina en disciplina, viva de bendición en bendición. Es lo que Dios quiere para usted. Compórtese a la manera que Dios quiere y dígale al Señor, si tiene, Señor, allá en el libro donde anotaste eso malo que hice, bórralo, Señor, para que nuestra relación esté rica y esté sublime. La hermana Ana tocaba un gran atributo que la palabra nos habla de Dios, es que cuando Dios perdona, Él olvida y no se acuerda ya, no se acuerda más. Y a eso se refería David. David conocía a Dios, David sabía a quién tenía. Así que ya para terminar, se nos fue el tiempo, solo pudimos tocar una parte, pero le invito que por favor en 8 días se conecte porque vamos a ver la tercera parte de un corazón arrepentido, porque vamos a seguir tratando el texto y el texto es supremamente delicioso. Para terminar, quiero leer una frase que encontré que me llamó mucho la atención y quiero que sea una frase de reflexión para nosotros. Dice, cuando no sentimos la enormidad del pecado, cuando no sentimos la enormidad del pecado, hablamos de justicia. Wow. Cuando no sentimos el peso del pecado, hablamos de justicia. Es tremendo. Cuando experimentamos la necesidad de un Salvador, hablamos de amor. Así es. Hablamos de amor y misericordia. Cuando experimentamos la necesidad de un Salvador, ahí sí hablamos de amor. Y escúcheme, cuidado mi hermano con las palabras que salen de su boca. Hay personas que hablan de juicio para otras como si nunca hubiesen sentido el peso del pecado. Y es que nosotros no podemos hablar de juicio, porque el único que puede hablar de juicio es el Señor. Es el Señor. Más nadie. Es Dios. Y por eso, escúcheme, dice, cuando experimentas la necesidad de un Salvador, es decir, cuando te sentiste en pecado, es cuando comienzas a hablar de amor. Wow. Y qué frase que llamó mi atención, porque eso nos pasa a muchos. Y incluso un hombre acá, este hombre David, usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, terminando y iniciando el segundo libro de Samuel, cómo dictamina juicio para sus enemigos. Derrotando. Pero el discurso le cambia en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Cuando él fue capítulo 12, verso 13. Sí, cuando él fue el que pecó, entonces tiene que comenzar a hablar de un Salvador y de amor. Y de misericordia. Y de misericordia. Así que yo le quiero invitar a usted que allí nos está viendo y nos está escuchando en esta noche, que usted apele hoy al lado misericordioso de Dios y que acuda a Dios. Esa es la primera característica de un corazón arrepentido. Oremos al Señor en este tiempo para terminar y le damos gracias a todos ustedes por haberse conectado. Señor, gracias. Ayúdanos. Señor, ayúdanos. Yo es lo que te quiero pedir en esta noche. Esta serie que empezamos hace 8 días, Señor, es una serie que ha hablado a nuestros corazones y vidas, que nos ha hecho reflexionar, que nos ha hecho sentir, Padre Celestial, la necesidad, Padre, de acudir a ti. Hoy apelamos a tu lado misericordioso. Hoy apelamos a tu presencia y misericordia, y tu misericordia tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Señor,
Quiero orar a favor de cada persona que está allí conectada en las redes sociales, que Señor amado se ha sentido mal, ha sentido que te ha fallado, Señor. No permitas que nos enorgullezcamos y que nos crezcamos y hablemos de juicio, Señor. No, que nuestras palabras y nuestra vida representen lo que Cristo el Salvador hizo con nosotros, y entonces hablemos de amor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a actuar de manera, Señor, que siempre nuestra vida apele a tus bendiciones y a tu misericordia. Te podemos decir con certeza y seguridad, Señor, en esta noche: guárdanos de tu enojo y ayúdanos, Dios del cielo, entonces a obedecerte para no enojarte. Ayúdanos entonces, Señor, a actuar de manera correcta delante de ti para brindarte lo que tanto, Señor, quieres de nosotros, que es adoración, que es santidad, que es, Padre Celestial, una vida rendida completamente a tus pies. Ayúdanos a vivir en misericordia y ayúdanos a vivir en el estado del arrepentimiento. Nos hablas a través de la vida de un hombre que te falló un día, Señor, como muchos de nosotros que te hemos fallado, Señor, pero que por tu infinita gracia también hemos podido apelar a tu misericordia. Te doy toda la gloria y la honra en esta noche por el tiempo que nos permitiste sacar, y te pido, Dios, bendigas a cada persona que está allí conectada. Permítenos disfrutar de tu presencia y vivir en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado. Hermana Ana, gracias por aceptar la invitación. Por estar Gracias aquí. a usted más bien por Muy el bien. privilegio de haberme invitado. Claro que sí. Entonces, a todos ustedes, Dios los bendiga y recuerde compartir esta transmisión. Estamos conectados en oración de lunes a viernes. Le esperamos allí a través de la aplicación que usamos para que pueda estar con nosotros orando al Señor. Recuerde que los miércoles tenemos culto y los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, le invitamos para que usted se pueda conectar con nosotros. Recuerde compartir estas transmisiones para que muchos más puedan llegar a los pies de Cristo. A todos ustedes, Dios los bendiga y gracias por haberse conectado, y esperamos que el Señor haya hablado a sus vidas. Bendiciones. Bendiciones, gracias.